Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Padre, ahora nos vamos a acercar al texto y te pedimos que nos ayudes en la exposición de tu palabra y que tu palabra hable a nuestro corazón y tu Espíritu Santo nos mueva a responder a tu palabra de tal manera de que tus propósitos con nuestra vida se cumplan para la gloria de tu nombre. Que tú traigas liberación, sanidad, salvación, perdón, gracia, misericordia sobre nuestra vida, como solo tú sabes hacerlo. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mateo capítulo 23, una porción quizás les va a parecer un poco extraña, pero a la medida que elaboramos el mensaje, pues lo vamos a ir entendiendo. Mateo capítulo 23, los versos del 25 al 28. Son de estas porciones que uno no lee con frecuencia, pero uno tiene que predicar todo el consejo de Dios. Y hay una gran lección aquí, que a veces hay pepitas como que se esconden, ¿verdad? Mateo 23, 25 al 28 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En el día de ayer hablaba con unos amigos y hablaban un poco de las cosas que han estado pasando, leyes que se están aprobando, otras que están en proceso, de situaciones de la iglesia, de testimonios de hombres de Dios muy honrados, que sus vidas eran impresionantes, y luego surgen, ¿verdad?, algunas historias y una vida oculta que llevaban, y la manera como todo eso ha golpeado el evangelio. Y yo les contaba a ellos que vivimos en un tiempo donde estamos separando la vida interior y la vida exterior como si fueran dos cosas diferentes. Y yo les decía a ellos, por ejemplo, yo leí a antier, que estaba leyendo algunas cosas, y leí sobre un artículo y lo busqué y lo verifiqué, y en verdad es así, de una nueva iglesia que nace en San Diego. Y lo interesante de esta iglesia es que es fundado por una pareja joven. Y cuando yo miro el pedigrí de los pastores, pues él es un consultor, dice que es hipnotista, dice que es motivador, dice que es empresario, y tiene un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, muy interesantes. Pero cuando habla de ella y presenta a la pastora, y cuando uno mira el pedigrí de la pastora, es donde viene el choque, porque la pastora de la iglesia, su trabajo secular es hacer películas pornográficas. Y no es que Dios la sacó de este mundo, ¿verdad?, y obró un testimonio terrible en la vida de ella, sino que actualmente ese es su trabajo. Y ellos expresan que cuál es el problema cuando una cosa y la otra no tienen nada que ver. Entonces el eslogan de ellos es una iglesia por pecadores para pecadores.
Ese es el eslogan. Y lo que están diciendo con el eslogan es, nosotros sabemos que somos pecadores, como lo son todo el mundo, no estamos tratando de taparlo, y esta iglesia es para recibir a todos los pecadores que quieren buscar de Dios. El asunto es que la iglesia se está llenando. Y usted miraba gente aprobando y se está llenando en gran manera. Y cuando usted mira el programa de la iglesia, es una iglesia que hace muchas cosas. Una cena bien chévere por aquí, un pasadía por allá, y hacen muchas cosas. Vamos a ayudar por aquí, ayudamos por allá, como si una cosa tapara lo otro o no tiene que ver con lo otro, ¿verdad? Entonces ellos separan la vida espiritual o interior de la vida exterior o lo que ellos hacen. Y entonces hubo una persona que escribió, ven aquí, cuando ustedes predican o hablan de esto o cantan de estas canciones que hablan de santidad, que hablan del Señor de transformación, ¿no es acaso un choque con lo que ustedes hacen? Y dicen que no, que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces cuando uno mira eso, uno recuerda que aún aquí en Puerto Rico, en años, hace muchos años y todavía se hace, se da mucho énfasis al comportamiento del creyente, a la parte externa del creyente. Lo más importante es lo que usted ve, ¿verdad? Y siempre ha habido un énfasis en eso, ya que se establece que el comportamiento externo supuestamente refleja la vida interior. De hecho, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, de que sí hay una relación. Por décadas, esto ha provocado un esfuerzo tremendo en muchos creyentes para comportarse de la manera que se espera de un creyente y ser aprobados por las personas. Incluso muchos padres por años han sometido a sus hijos a patrones de comportamiento y presiones, no solo porque es lo correcto, sino para evitar el juicio o críticas de otras personas. Que cuando vean a los míos digan, no, estos están bien. ¿Ves? Y todo por el comportamiento. De hecho, grandes listas de pecados han surgido con los años. Porque recuerda una época que todo era pecado. Ir a la playa era pecado, tener bigote era pecado, las mujeres afeitarse era pecado, ver televisión era pecado, etcétera. ¿Entiende? ¿Ustedes se acuerdan de esa época, verdad? Bueno, algunos no, porque pero esa época sí existió aquí en Puerto Rico. El asunto es que este énfasis en el comportamiento ha traído un sentido de fracaso y frustración en muchos, porque han intentado vivir la vida cristiana de verdad, pero han fracasado. Tratan de moverse en ese tren, pero fracasan, no pueden. De hecho, muchos jóvenes abandonaron los templos cansados de la presión de sus padres de la iglesia y de su impotencia para vivir de la manera que le demandaban. Y se pusieron rebeldes. Y no podían vivir de esa manera. Y hoy están rebeldes y reacios a la iglesia. Y aunque sí hay una relación entre lo exterior y lo interior, yo creo que el problema está en el énfasis. Sí hay una relación. Es dónde ponemos el énfasis. ¿En lo exterior o en lo interior? En el pasaje que hemos leído, Jesús precisamente saca a la luz este asunto. Él desenmascara a los escribas y fariseos, líderes religiosos de su tiempo, y quienes eran o se consideraban el ejemplo a seguir de lo que era agradar a Dios y ser espirituales. El foco de la meta de un buen judío era ser un escriba, un fariseo, a ese nivel. Esos eran los más espirituales que había. Esos tipos tenían el cielo gano. Y esa era la norma más alta que existía. Y con esa gente es que Jesús está hablando aquí. De hecho, los fariseos y los escribas establecieron, según dice John Stott, que la ley contenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Y ellos cumplían con eso.
A estos él se dirige, a los fariseos se escriba, y les confronta y les exhorta. Y en esta exhortación de Jesús a ellos, encontramos una poderosa enseñanza que deberíamos considerar seriamente el día de hoy, es el verdadero énfasis. Si miramos los versos del 25 al 26 del pasaje que estábamos leyendo ahora, en el verso 25 destaca que el énfasis, el esfuerzo de la vida, en la vida espiritual de los líderes religiosos estaba en lo exterior, en el comportamiento que las personas veían. Por eso Jesús les decía, ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato, asumiendo su vida como si fuera un vaso, fuera un plato, ¿verdad? Ustedes se preocupan en lo de afuera, en el comportamiento. Y la mayoría de las personas hacen eso, ¿verdad? Y en el verso 28, Jesús explica la razón que tenían ellos para hacer eso. Y dice, porque así ustedes, a la verdad, se muestran justos a los hombres. Ellos querían mostrar una vida de piedad, santidad y obediencia. Pero a esta vida de piedad o justo, Jesús le llamó hipocresía. Dice, no es real. Ustedes lo que quieren es aparentar ser justo, pero cuando tú aparentas ser justo significa que no lo eres, porque si no, no fuera apariencia. Dice, el problema, ustedes todo este esfuerzo que hacen es para aparentar ser justo y llama a ese estilo de vida hipocresía. Y la palabra hipocresía, cuando usted la define, se usaba para identificar a un actor que interpretaba a un personaje en una obra detrás de una máscara, que no se interpretaba a sí mismo, sino a otra persona. Detrás de la máscara estaba el verdadero, pero él simulaba ser otra persona detrás de una máscara. Y esa palabra que viene del arte es la que Jesús aplica aquí, diciendo, ustedes tratan de mostrar lo que no son. Interesante, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué eran hipócritas los escribas y los fariseos? Y la respuesta es, porque el exterior no reflejaba su interior. No eran genuinos. Mostraban una fachada, una máscara delante de las personas. Y el llamado de Jesús es a que le dieran prioridad o énfasis al interior que al exterior. Que ellos comenzaran a armonizar el interior y el exterior. Y esa es la exhortación de Jesús. Jesús le dice, no es afuera que se trabaja primero, es adentro. El énfasis no está en el comportamiento debe ser un resultado de lo que pasa adentro, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que Jesús lo lleva a la vida interior, a analizar la vida interior. Y esto es importante traerlo porque si hay algo que la gente es reacia, es a que las personas vean cómo realmente son, sus realidades, su vida interior. Solo Dios puede mirar la vida interior de una persona. O al menos que una persona hable y se ponga vulnerable, como pasa muchas veces en los discipulados donde hay una mentoría. Cuando usted tiene un mentor, la gente que tiene mentores saben que crecen rápida y poderosamente, porque una de las cosas que pasa en la mentoría es que usted se tiene que poner vulnerable. Y cuando usted se pone vulnerable, usted saca de la oscuridad a la luz cosas que son con las que Dios quiere tratar para que usted llegue a ser la persona que Dios quiere que usted sea. Y la gente no asocia muchas cosas en su interior que están relacionadas con su vida espiritual. Y hemos dicho aquí muchas veces, ¿verdad? Como Escasero decía, la vida, por ejemplo, la vida emocional y la vida espiritual son inseparables. Usted no las puede separar porque usted es un ser, una misma persona.
Si usted emocionalmente no está bien, usted espiritualmente no puede estar bien. Porque usted es la misma persona. Usted no puede separar una cosa como la otra. Como pastorear y separar lo otro. No, porque es la misma persona. Y hablando de la vida interior, esta vida exterior era apariencia de ser justo. Pero Jesús revela el interior de ellos, que estaba lleno de robo, injusticia, hipocresía e iniquidad. Eso es lo que él dice en el texto que acabamos de leer ahora. Él compara sus vidas con el vaso y el plato y con sepulcros blanqueados. Tumbas que por fuera se ven bien lindas, bien pintaditas, pero por dentro están llenos ¿de qué? De cuerpos en descomposición. ¿Ve? La pregunta entonces es, ¿por qué el interior de los escribas y los fariseos, de estos líderes religiosos, estaba de esta manera? Y yo quiero explicar algo. Glory, si puedes. Una de las cosas que nosotros no acabamos de entender es que Pablo enseña en Tesalonicense que el deseo de Dios es santificarnos por completo, todo el ser. Dios no brega con el espíritu nada más, ni con asuntos espirituales. Dios brega conmigo en mi totalidad, tal y como yo soy. Porque todo lo que yo soy, todo lo que he vivido, todo lo que he experimentado, todo eso me afecta, para bien o para mal. Yo no puedo obviar mi crianza, las experiencias vividas, las crisis, los momentos difíciles que he pasado. Todo eso me ha hecho ser quien soy. Y cómo pienso, cómo actúo, todo eso es lo que me ha formado a ser quien soy. Y cuando Dios va a tratar y transformar una vida y santificar una vida, Él trata con todo el ser. Porque hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser sanadas, restauradas, o necesitamos ser liberados de eso. Hay cosas que están controlando la vida de muchas personas. Hay cosas que necesitan ser perdonadas. Hay cosas que necesitan ser entregadas a Dios. Y nosotros no nos damos cuenta cómo todo eso afecta nuestra vida espiritual y quiénes somos hoy. Entonces nosotros estamos siempre expuestos a lo exterior, a lo que la gente ve. Pero dentro, ¿verdad? Si fuera un vaso, allá Jesús está llevando la conversación al alma del ser humano, que es el ser, donde están las emociones, la voluntad, el intelecto, la mente. Todo eso es afectado por el pecado. Y una de las cosas que los seres humanos necesitamos, todos necesitamos eso, es sentirnos aceptados, significados y seguridad. Todo ser humano busca de una manera u otra esas tres cosas. Esas tres cosas fuimos creados para que fuera Dios quien puede satisfacerla totalmente en nosotros. Pero nosotros nos hemos separado de Dios y hemos buscado en el mundo, con todo lo que el mundo nos ofrece, buscar satisfacer eso que el mundo no puede satisfacerlo. Nos da probadita, nos sentimos bien por un tiempo, estamos enredados ahí, nos gusta, funciona por un tiempo, pero con el tiempo nos damos cuenta que no es suficiente. Por eso podemos ver artistas, gente multimillonaria que tienen dinero, mire, como digo yo, para limpiarse la oreja con billetes 100. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Gente que todo el mundo quisiera lo que ellos tienen, ya tiene una vida terrible, y uno, wow, qué clase de vida, y de momento dice que se suicidaron. Grandes vacíos, porque ellos pensaban que todo eso era lo que le iba a hacer feliz. Obtuvieron todo lo que ellos creyeron, y cuando lo obtuvieron, dice, esto llena, pero no completo. Y si ya tengo todo lo que puedo tener y no me llena, significa que no hay nada que lo pueda hacer. Así que, ¿qué me espera a mí? Nada. Y optan por quitarse la vida cuando Dios sí puede llenar totalmente cada una de estas áreas. Y entonces ahí estamos. Pero lo que no acabamos de entender es que ahí dentro del vaso, ahí dentro de nosotros, también hay una naturaleza pecaminosa, que pudiéramos verla como si estuviera cubriendo el alma para tratar de asfixiarla y que esta alma no fuera santificada y desarrollada. Y esta naturaleza pecaminosa
es una naturaleza que se resiste a la verdad, que es reacia a cambiar y es una naturaleza comprometida con la autoprotección, a yo mantener el status quo y proteger todas esas cosas que no quiero que Dios toque esos botones. Por eso todos tenemos un abogado interno que nos mantiene en el estatus en el que nosotros estamos. Por eso, cuando se habla de discipulado, y mucha gente tiene un concepto para mí del discipulado incorrecto, porque piensan que el discipulado es un proceso de aprender cosas, de ser intelectualmente aprobados y de mucho conocimiento. Pero el discipulado bíblico no busca solamente a que tú tengas conocimiento. El conocimiento es importante, pero todas esas cosas te tienen que llevar a una sola cosa, que es a la transformación del ser, a la estatura, para que seas como Cristo, a la estatura del varón perfecto. Lo que busca Dios a través del discipulado y con la obra del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando usted es discipulado, es que usted conozca las normas del reino, cómo opera el reino y qué a Dios le agrada, qué a Dios no le agrada, qué a Dios le espera. Inclusive, Dios nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender lo que nosotros no sabemos. Por eso hay revelación en la palabra. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso el hombre natural, que no tiene a Dios, no puede entender las cosas de Dios. ¿Le suena a qué? A locura. Porque Dios lo que está buscando es que transformarnos. Pero hay cosas que quieren evitar ser transformados y una de esas es la naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros los que estamos aquí la tenemos. Se supone que al venir a Cristo, esa naturaleza pecaminosa no controle nuestra vida, porque antes de estar en Cristo sí la controlaba. Efesios capítulo 2, los primeros versos, le habla de eso. Pero Pablo nos enseña en Romanos 6 que gracias a la obra de Cristo en nosotros, ya el pecado no se puede enseñorear de nuestra vida. Fuimos libertados del poder del pecado. No es que no esté en la naturaleza, es que ya no nos controla. Por eso con todo y Cristo, con todo y Espíritu Santo, con todo y Biblia, con todo y que usted ama al Señor, usted comete errores. ¿Sí o no? ¿Cuántos le alaban ahora? Todos. Porque la Biblia enseña que el creyente puede pecar. Lo que el creyente no puede hacer es practicar el pecado, que son dos cosas diferentes. Nosotros fallamos, pero el Espíritu rápido toca nuestro corazón y nos arrepentimos y vamos a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en Juan capítulo 1, verso 8 o 9 por ahí. O sea que hay perdón y limpieza en Él. Pero el que practica el pecado, lo practica porque se goza en Él, lo disfruta. Y Juan dice en el capítulo 3 de Primera de Juan que eso no puede ser porque en el creyente ha sido depositada la simiente de Dios. Y por cuanto tiene la simiente de Dios, no puede practicar el pecado. Sí peca, pero no lo puede practicar. Esa simiente no lo va a dejar. De hecho, una de las cosas, y un día vamos a hablar de eso, de qué ocurre cuando uno se convierte a Cristo. ¿Saben que ocurren muchas cosas a la vez ahí? Y una de las cosas que ocurre, que es la más extraordinaria, yo diría que la primera que debe pasar, es que viene un proceso de regeneración. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y para nosotros poder responder a Dios y recibir las cosas de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Y eso solo Dios lo puede hacer. ¿Ves? Entonces, si ya nosotros hemos nacido de nuevo y la simiente de Dios está en nosotros, y está el deseo del Espíritu de Dios de dirigir y controlar nuestra vida, ¿por qué a veces no pasa eso? Porque hay una naturaleza pecaminosa haciendo lo suyo.
Pero dentro de esa naturaleza pecaminosa, una de las cosas que ha hecho es que en esa alma, que están las emociones y está la mente, ha encerrado y nos ha convencido de alguna manera, de algunas maneras de pensar equivocadas. Inclusive hay asuntos emocionales no resueltos que nosotros entendemos que Dios no tiene nada que ver con eso. Y tenemos miedo a ponernos vulnerables. Y nosotros lo necesitamos. Un ejemplo de alguien que se puso vulnerable fue Jesús. En el momento más crítico de su vida, cuando iba a Getsemaní, ya a punto de la cruz, lo primero que hizo fue cenar con sus discípulos. Y una de las cosas que Jesús, el Señor, el que los estaba mentoreando a ellos, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuánto he deseado estar con ustedes y comer esto? Tengo que ir para allá. Yo quiero que me acompañen. Necesito ir a orar. Necesito ir delante de Abba. Y pidió a algunos de sus discípulos que lo acompañaran, para los discípulos. Y fueron algunos de ellos y estuvieron allí y lo vieron orar intensamente. Y en una batalla allí terrible, donde Dios, fue una batalla tan terrible que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecer al Señor. Pero Jesús les mostró a ellos cómo Él se sentía, algo que tú y yo nunca hubiéramos hecho. O si vamos a un, qué sé yo, adiestramiento de liderazgo, una de las cosas que no me decirle es: nunca hagas eso. Tú no puedes mostrar debilidad aunque estés. Tú siempre tienes que mostrar fortaleza y que tú eres que está al frente, y que tú sepas para dónde vas, aunque tú no sepas para dónde vas. Y Jesús no tuvo problema en mostrar en su humanidad cómo se sentía. Por eso oraba: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Entonces, ahí estamos nosotros. Por eso el discipulado, que está basado en el comportamiento exterior, que la gente se comporte de unas maneras nada más, es un discipulado incorrecto. Un discipulado intelectual y que se basa en conductas nada más, es un discipulado incorrecto. Por eso el mejor discipulado que existe es el que es mentoreado, que es más personalizado. Cualquier persona que ha pasado por el proceso de ser discipulado o mentoreado por alguien sabe de lo que yo estoy diciendo. Y sabe que en menos tiempo ha crecido más que si no hubiera hecho eso. Lo sabe. Porque es que así que funciona. Porque lo que busca ese discipulado correcto es transformación. Y el discipulado correcto no solo va al intelecto, también va al interior. Y por eso cuando uno está mentoreando y empieza a meterse en el interior, algunos hacen como le hicieron a Jesús: pelan y se desaparecen del discipulado. No quieren ser confrontados, no quieren mirarse como realmente son y lo que hay. Tienen miedo de exponerse. Entonces lo que hacen es mantener en la oscuridad eso. Nadie es transformado en la oscuridad. Nadie es transformado en lo oculto. Tiene que salir para afuera y ser tocado esos botones para ser sanados. ¿Cuántas cosas habrán dentro de su alma y de su corazón que estén evitando el crecimiento suyo? ¿Cuántas cosas hay por dentro suyo que estén evitando que la obra de Dios, eso que Él quiere hacer y santificarte y hacer una cosa extraordinaria, lo esté evitando? Porque tienes miedo de exponerte. No quiere que nadie sepa. Quizás tienes miedo que al ver cómo eres o esas realidades te rechacen, te juzguen o no te acepten. No, un buen mentor no va a hacer eso. Un buen mentor te va a acompañar. ¿Sabes por qué? Porque el que te está mentoreando también está roto. Cuando yo mentoreo a alguien, no está José el querubín dando mentoría. No. Está este elemento roto, que comete tantas torpezas,
tratando de crecer junto con la otra persona y juntos crecer. Por eso a veces hay gente difícil. Yo le voy a decir algo y le voy a confesar algo. En esta iglesia hay una persona que se me ha hecho bien difícil de pastorear. Difícil. Bien difícil. Y como nosotros somos honestos, yo voy a decir el nombre. Y esa persona que se me ha hecho sumamente difícil de pastorear se llama José Rosario. Los que estaban sudando pensando que yo le iba a mencionar su nombre, pueden secarse el sudor. Pueden secarse el sudor. Coge un minuto, séqueselo, que no era usted. Era agua. Habla Jehová. Ustedes se tiraron solitos. Qué difícil es José Rosario pastorearlo. Yo vivo con él, duermo con él, camino con él. Qué difícil es el tipo. Y Débora dice amén a eso, gloria a Dios. Qué difícil. Con los años que lleva, conocimiento, experiencias, qué difícil. Todavía José Rosario, allá en el interior, Dios sigue tocando botones. Lo único bueno que tiene José Rosario es, aparte de ti, mi amor, Débora rápido hace así. No voy a decir lo que quiero que me fría la chuleta después. Lo único bueno que tiene José Rosario que aprendió algo. Y es el valor de ser mentoreado y de que Dios obre en el interior. Y eso ha transformado mi vida. Y aún así, Dios sigue operando conmigo. Y quizá usted esté de acuerdo con que José Rosario es difícil. Pero, ¿y usted? Vamos a mover la bola para otro lado ahora. ¿Y usted es fácil? ¿Era así? Bueno. Bueno. Marcos capítulo 7, los versos 14 al 23. Quiero que vayan rapidito ahí, para leerlo rapidito. No lo voy a discutir, solamente lo voy a leer. Marcos 7 revela cómo es que funciona el interior. Marcos 7, 14 en adelante. 7, 14. Por lo menos hasta el 23. Lo voy a leer rapidito. Marcos 7, 14 al 23. Vamos a leerlo desde... Sí. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero escuche ahora, verso 20 en adelante. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Escuche bien, porque de dentro, del interior, del corazón de los hombres, salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro. Y eso es lo que contamina a la persona. Y ahí él hace una conexión entre el interior y el exterior. Un adulterio no ocurre cuando dos personas tienen una relación sexual que no están casadas o ¿verdad? Que no son esposo y esposa. Eso ocurrió antes, desde cuando lo decidió.
Ya adulteró. Por eso Jesús decía, que la ley dice que no adultere, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ¿qué? Ya adulteró con ella en su corazón. Y no ha tenido nada físico. ¿Saben por qué esto es importante? Porque en el último análisis, donde Dios mira es hacia adentro. Y Dios no solamente mira nuestras acciones, sino qué las motiva, de dónde salen. Y eso sale, dice el texto, del interior. ¿Cómo estará tu interior? El interior no es pasivo, afecta el exterior. Por eso el creyente necesita ser lleno, controlado y dirigido por el Espíritu Santo. Y para ello, todo lo que hay en nuestro interior debe ser expuesto a la luz. ¿Qué significa? ¿Que todo el mundo lo sepa? No. Ser reconocido y aceptado. Ser confesado. Ser entregado, sanado, liberado, perdonado. Y solo Jesús puede obrar en el interior. De hecho, Él lo conoce. Él conoce tu interior y conoce mi interior también. Los fariseos ocultaban su interior, pero Jesús los confrontó con su realidad. Estaban llenos de pecado, injusticias, hipocresía. Por eso las personas son reacias a ser vulnerables y ser vistas por dentro. Reconocer y confrontar su interior. Por eso la mayoría de las personas no tienen mentores. Porque a un mentor usted tiene que rendirle cuenta. Es más fácil coger una clase en la iglesia, que usted se va, lo que usted recibió lo usa, no lo usa, lo aplica, no lo aplica, nadie le pide cuenta y usted se va por ahí y hace lo que le da la gana con eso. Con un mentor usted rinde cuenta. Y los discípulos tuvieron grandes cambios y extraordinarios momentos porque fueron mentoreados. La parte exterior nuestra debe ser consecuencia o resultado de lo que ocurre en nuestro interior. Aún más, lo del interior define lo del exterior. Por eso en el verso 26 del pasaje que leímos, y con esto termino, Jesús le dijo, limpia primero lo de dentro del plato para que también lo de fuera sea ¿qué? Limpio. Si lo del interior es limpio, lo de afuera también. Es como si dijera, si yo apruebo tu interior, tu exterior está aprobado automático. No es que porque yo trate de mostrarme limpio afuera lo estoy, o esté bien. Por eso el interior debe ser purificado primero por la gracia de Dios. Hermano, escucha bien. Estos son pasajes que parecen incómodos, pero ¿saben lo que yo veo ahí? Gracia. ¿Cómo va a ser? Habla de hipocresía, Jesús habla fuerte. Bueno, le tenía que hablar fuerte a ellos porque el deseo de ellos no era ser transformados ni cambiar. Era seguir, ¿verdad?, con esa pantalla delante de las personas. Pero el deseo de todo pastor es que sus ovejas estén bien. Y yo sé, porque recuerden que yo soy pastor, pero también soy discípulo, también soy creyente. Yo también necesito, igual que todos ustedes. Yo también necesito recibir, yo también necesito ser ministrado, etc. Yo también rindo cuentas, no solo al distrito, sino yo tengo colegas del ministerio que yo rindo cuenta, que tienen permiso para hacerme la pregunta que les dé la gana. Y a veces me hacen preguntas fuertes. Pero qué bueno que me las hacen, porque me están cuidando. La mayoría de las personas que han caído no tenían mentores. Esta es la pregunta. ¿Cómo está tu interior? Si Jesús mirara tu interior ahora, ¿qué vería ahí? ¿Qué cosas hay en tu interior? Por ejemplo, ¿habrán pecados que necesiten ser perdonados? ¿Habrán situaciones que necesiten ser sanadas? ¿Habrán cosas en tu vida que ya es hora que se las entregues a Dios de una vez y dejes de estar peleando con eso?
Necesitas perdonar a alguien y no quieres, porque parece injusto perdonar, porque tú no entiendes lo que es el perdón. Muchos creen que es olvidar o aquí no ha pasado nada, y eso no tiene nada que ver con el perdón. ¿Qué tú necesitas? Y yo miro esto como si Jesús nos estuviera dando unas claves aquí poderosas. Mire, mi hermano, yo estoy convencido que Dios quiere usar esta iglesia. Pero también estoy convencido de algo. Antes de hacer, hay que ser. Y nosotros hemos hecho muchas cosas. Lo que va a impactar realmente. Y la idea de cuando lo que nosotros vayamos a hacer, que no es que no vamos a hacer, vamos a hacer. Pero la idea es que todo lo que hagamos le llene a Él de gloria. Lo señale a Él. Lo honre a Él. No a nosotros, no a la iglesia, a Él. Apunten a Él. Cuando la gente mira a la iglesia, ya no la mira como una alternativa, como algún sitio donde ir a buscar. Ya la ven como cualquier otra cosa. Antes las personas venían a la iglesia cuando estaban cansados de sus delitos y pecados y sabían que necesitaban un cambio, entraban por las puertas de las iglesias. Ya no quieren entrar porque piensan que es más de lo mismo. Y eso es triste. Porque se trata de la vida nuestra. Tarde o temprano, por más que uno trate de frontear, nuestro verdadero yo se refleja de alguna manera. En nuestras actitudes, en nuestra manera de opinar, en nuestras maneras de ser, las maneras de reaccionar, etc. De alguna manera, eso no es pasivo, eso sale de alguna manera, en algún momento. En la mayoría de las ocasiones sale en medio de los conflictos. Pero al Cristo que yo le sirvo, que te ama tanto y quiere santificarte por completo, le interesa tu interior, porque Él lo conoce. La pregunta es, ¿habrá algo en tu interior que tú necesitas entregarle a Él? ¿O necesitas que Él ministre a tu corazón? Yo no sé qué es, pueden ser tantas cosas. Mira, hay cosas que hasta nos oprimen, nos controlan y necesitan ser llevadas a la cruz para que Él nos liberte de ese poder, de ese control. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú comiences a perder el miedo de ser vulnerable. Tú no me tienes que decir a mí tus cosas, yo no te estoy preguntando eso. Pero sí el tú reconocer, llamarlo por nombre y apellido, señalarlo, identificarlo, porque tan pronto tú haces eso, eso te obliga a hacer algo con eso. Y lo único que yo te estoy pidiendo es, no es que me lo traigas a mí, porque no lo traemos a los pies de la cruz. Pero que tú lo traigas, porque lo reconoces. Nosotros creemos que podemos engañar a las personas, pero realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Por tanto, el llamado hoy es hay algo que necesitas entregar. Yo te pido que si hay algo, pasa al frente. Yo no sé lo que es, nadie sabe y nadie tiene que saber. Pero yo quiero que des un paso de fe. Yo lo único que voy a hacer es orar. Yo no te voy a preguntar, yo no voy a ir donde ti, yo solo quiero orar por ti. Hay alguien, cosas que lucha, cosas que tú sabes que necesitas traer al Señor, o que Él sane, o que Él restaure, o no sé, hay algo. Un minuto, no voy a forzar mucho porque yo creo que el Señor es claro. Yo no voy a forzar algo. El que no quiere, no quiere. Los fariseos, ¿saben lo que hicieron? Los rechazaron. Tenían frente a ellos la alternativa y la rechazaron, que era Jesús. Porque Jesús al señalar le estaba diciendo que Él sabía, pero también Él era la alternativa. Y aún así no quisieron. No quisieron. Pero yo quiero
que el plan de Dios se cumpla en la vida tuya. Yo quiero que Dios perfeccione la obra que comenzó en ti. Yo quiero que Dios haga cosas extraordinarias en tu interior y que eso afecte tu exterior. Padre.